En una época en que mirar al cielo podía considerarse un acto de desafío, nació un hombre destinado a cambiar la forma en que la humanidad entendía el universo. Su nombre sería recordado como el del sabio que osó enfrentarse al poder, al dogma y al miedo. Esta es la historia de Galileo Galilei, el hombre que, con un telescopio rudimentario, abrió las puertas del infinito. Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564 en la ciudad de Pisa, entonces parte del Gran Ducado de Toscana, en el corazón de la Italia renacentista. Su familia pertenecía a la pequeña nobleza empobrecida. Su padre, Vincenzo Galilei, era un talentoso músico y teórico, uno de los primeros en estudiar la relación entre la matemática y el sonido. Su madre, Giulia Amanati, era una mujer estricta y profundamente religiosa, marcada por las penurias económicas que acompañaron a la familia durante años. Desde pequeño, Galileo mostró una curiosidad que inquietaba a sus padres. Se cuenta que con apenas 5 años pasaba horas observando cómo la luz atravesaba las botellas de vino en la mesa familiar, fascinado por los reflejos y los colores que se formaban. En su casa, los ruidos del laúd y las discusiones sobre armonía y proporción musical eran comunes. Vincenzo le enseñó que el universo tenía ritmo, que la belleza residía en los números. En 1574, cuando Galileo tenía 10 años, la familia se trasladó a Florencia, donde el joven ingresó como pupilo en el monasterio de Vallombrosa, situado entre bosques y montañas a pocos kilómetros de la ciudad. Allí, los monjes benedictinos le enseñaron latín, filosofía y teología, pero sobre todo despertaron en él un profundo interés por las matemáticas y la naturaleza. Fue durante aquellas noches silenciosas en los claustros cuando Galileo empezó a escribir sus primeras observaciones. Notas sobre el movimiento de las sombras del sol y las fases de la luna que veía desde los jardines del monasterio. Sin embargo, aquella vida contemplativa estuvo a punto de cambiarlo todo. Los monjes, maravillados por su inteligencia, lo animaron a convertirse en novicio. Pero su padre, al enterarse, lo sacó del monasterio de inmediato. No quería que su hijo se convirtiera en fraile. Soñaba con que estudiara medicina y asegurara el sustento de la familia. Así, en 1581, Galileo ingresó en la Universidad de Pisa para estudiar medicina. Pero su alma se rebelaba contra lo que consideraba una ciencia ciega y repetitiva. Le aburrían las lecciones sobre los humores del cuerpo y las sangrías. En cambio, lo cautivaban las explicaciones sobre el movimiento, la geometría y los astros. Fue en una de esas clases cuando, observando el balanceo de una lámpara en la catedral, tuvo una intuición. Notó que el tiempo que tardaba en oscilar era casi el mismo, sin importar la amplitud del movimiento. Aquella observación lo llevaría años después a diseñar el primer reloj de péndulo. Durante sus años en Pisa, Galileo también comenzó a experimentar con objetos en movimiento. Lanzaba esferas por planos inclinados y medía sus velocidades con medios rudimentarios, su oído y el ritmo de su propio pulso. Nadie en su entorno comprendía su obsesión por medir lo invisible, pero él veía en esos pequeños gestos el lenguaje con el que Dios había escrito el universo, las matemáticas. Hay una historia poco mencionada sobre esos años. Una noche, mientras caminaba por las murallas de Pisa, Galileo afirmó haber visto una estrella moverse de forma errática, como si danzara con voluntad propia. Algunos de sus compañeros creyeron que era un presagio o un error de percepción, pero él la registró en sus notas. Siglos después, astrónomos identificarían en aquella región del cielo una supernova que pudo haber sido visible justo en esos años. Otra anécdota narra que antes de abandonar Pisa, fue llevado a juicio académico por contradecir públicamente a sus profesores al afirmar que los cuerpos no caían según su peso, como decía Aristóteles, sino por otras razones aún desconocidas. Aunque no fue castigado, se ganó el apodo de Il Disputatore, el discutidor. Aquella reputación lo acompañaría toda su vida. En 1585, sin haber terminado sus estudios formales, Galileo abandonó la universidad. Sin dinero, sin título, pero con una mente inquieta y un propósito claro: descubrir las leyes que rigen la creación. En los años siguientes,
Vagaría entre Florencia y Siena, dando clases privadas de matemáticas, escribiendo tratados y ganándose enemigos en los círculos académicos por su forma de pensar. Dicen que en esos años, Galileo comenzó a interesarse por lo oculto. Algunos manuscritos mencionan que consultaba antiguos textos herméticos que hablaban de correspondencias entre el cielo y la tierra. En sus apuntes personales, escritos en una mezcla de latín y toscano, aparecen frases enigmáticas como «El movimiento del mundo refleja el movimiento del alma» o «El ojo que observa cambia la estrella que ve». Estas ideas, aunque nunca las publicó, muestran que Galileo no solo fue un hombre de ciencia, sino también un buscador espiritual, un pensador que intentaba unir lo visible con lo invisible. En 1592, tras años de inestabilidad económica y conflictos con autoridades académicas en Pisa, Galileo fue nombrado profesor de matemáticas en la Universidad de Padua, una de las más prestigiosas de Europa. Tenía 28 años, y aquel nombramiento sería el inicio de los 18 años más fértiles de su vida. Padua, bajo el dominio de la República de Venecia, ofrecía una atmósfera de libertad intelectual desconocida en el resto de Italia. Era un hervidero de artistas, alquimistas, filósofos y médicos que debatían sobre los misterios del cosmos, el alma y la materia. Galileo encontraba allí un terreno fértil para su mente inquieta. Instalado en una casa modesta cerca del Prato de la Valle, Galileo comenzó a impartir clases que atraían a estudiantes de toda Europa. Su estilo era único. No recitaba libros, sino que construía instrumentos, hacía demostraciones y desafiaba las teorías aceptadas. Muchos acudían solo para verlo en acción, moviendo esferas, relojes de agua y péndulos con una pasión casi teatral. Durante sus primeros años en Padua, se relacionó con Marina Gamba, una joven veneciana con la que tuvo 3 hijos fuera del matrimonio: Virginia, Livia y Vincenzo. Aunque no se casaron, Galileo mantuvo una relación duradera con ella. Sus hijas fueron enviadas más tarde a un convento en Arcetri, cerca de Florencia, donde la mayor, Virginia, tomaría el nombre de Sor María Celeste. Las cartas que Galileo intercambiaría con ella años después revelarían un vínculo profundo y una ternura que contrasta con la imagen severa del sabio. En esos años, Galileo construyó los primeros termómetros de agua, diseñó compases militares e ideó sistemas para medir la aceleración y el movimiento de proyectiles. También se interesó por la alquimia y los metales. Algunos documentos hallados en su correspondencia sugieren que experimentó con combinaciones de metales y sales buscando la proporción perfecta, convencido de que los metales obedecían leyes armónicas similares a las de la música de su padre. Un escrito privado, fechado en 1597, menciona una visión nocturna que lo marcó profundamente. Galileo describe haber soñado con una esfera de cristal suspendida sobre el mar que giraba lentamente mientras un coro de voces recitaba números. A la mañana siguiente escribió: «El universo canta y el hombre debe aprender su ritmo». No se sabe si aquello fue solo una metáfora o una experiencia mística, pero desde entonces su trabajo adquirió un tono casi religioso. En 1604, cuando una brillante nueva estrella apareció en la constelación de Ofiuco, Galileo fue uno de los primeros en estudiarla. Mientras muchos afirmaban que se trataba de un fenómeno atmosférico, él comprendió que era una supernova, una estrella que nacía y moría en el cielo. Esto contradijo directamente la idea aristotélica de que los cielos eran inmutables. En sus conferencias, afirmaba con convicción: «El cielo cambia como cambia la tierra, y ambos son obra del mismo Creador». Fue también en Padua donde Galileo tuvo noticia de un nuevo invento holandés: un tubo óptico que permitía ver objetos lejanos como si estuvieran cerca. Fascinado, trabajó día y noche para perfeccionarlo. A diferencia del modelo original, Galileo talló las lentes por sí mismo, mejoró la distancia focal y aumentó la potencia. En 1609, presentó su telescopio de 20 aumentos al Senado de Venecia, que quedó maravillado al ver los campanarios de Murano tan nítidos como si estuvieran frente a ellos.
Aquella demostración le valió fama y reconocimiento, pero lo más importante aún estaba por venir. Una noche de invierno de 1609, Galileo apuntó su telescopio hacia la luna. Lo que vio cambió su vida para siempre. Montañas, valles y sombras que se movían según la luz del sol. El cielo ya no era perfecto ni divino, tenía imperfecciones, como la tierra. Durante meses, observó sin descanso. Descubrió los satélites de Júpiter, a los que llamó los astros mediceos, en honor a la familia Médici, las fases de Venus y las manchas solares que aparecían y desaparecían en el disco del Sol. Su telescopio se convirtió en una puerta al cosmos y su nombre empezó a circular por toda Europa, como el del hombre que había visto lo invisible. Hay testimonios de que, durante esas noches de observación, Galileo a veces oraba en voz baja mientras miraba por el telescopio. Un estudiante suyo, Benedetto Castelli, escribió: «Creí oírlo murmurar, si tus ojos me engañan, que Dios me muestre la verdad». Su entusiasmo rayaba en lo obsesivo. A menudo olvidaba comer, dormía apenas unas horas, y en su casa las ventanas permanecían cubiertas para que la luz del día no interrumpiera su trabajo. Algunos sirvientes afirmaban que en ocasiones se le oía hablar solo, como si discutiera con una presencia invisible. A comienzos de 1610, publicó su obra Sidereus Nuncius, el mensajero sideral, donde reveló sus descubrimientos. El libro causó una revolución. Por primera vez, alguien mostraba pruebas concretas de que la Tierra no era el centro del universo. Sin embargo, con la fama llegó la vigilancia. La Iglesia comenzó a observarlo con recelo, y algunos colegas lo acusaban de vanidoso y peligroso. Galileo, sin embargo, estaba convencido de que la verdad debía verse, no solo creerse. En una carta a su amigo Kepler escribió: «Mi telescopio no revela la herejía, sino la grandeza de la creación. Si Dios nos dio ojos, fue para mirar más allá». Su vida entraba en una nueva etapa, la del enfrentamiento con el poder más temido de su tiempo. En 1610, tras la publicación del Sidereus Nuncius, Galileo fue recibido como una celebridad en toda Italia. El gran duque Cosme II de Médici, fascinado por sus descubrimientos, lo nombró matemático y filósofo de la corte de Florencia, liberándolo de las tareas docentes y asegurándole estabilidad económica. Era el reconocimiento que siempre había buscado. Pero con ese nuevo estatus, también llegaron los ojos inquisitivos de Roma. En 1611, viajó a la Ciudad Eterna para presentar su telescopio ante el Colegio Romano. Los jesuitas, hombres instruidos y observadores del cielo, confirmaron muchos de sus hallazgos, pero entre los muros del Vaticano comenzaba a crecer la sospecha. ¿No era peligroso afirmar que la Tierra se movía? ¿No contradecía eso las Escrituras? Galileo, entusiasmado por el éxito, comenzó a defender abiertamente el modelo heliocéntrico de Copérnico. En cartas a sus discípulos y en conversaciones privadas, sostenía que el Sol era el verdadero centro del sistema y que la Biblia debía interpretarse según el lenguaje de los hombres, no el del cielo. Estas palabras llegaron a oídos de los teólogos. En 1615, un dominico florentino, Tommaso Caccini, lo denunció ante la Inquisición. Galileo fue llamado a Roma al año siguiente. El cardenal Roberto Bellarmino, una figura poderosa y respetada, lo recibió con una mezcla de cortesía y advertencia. Se le ordenó no enseñar ni defender la teoría de Copérnico como verdad absoluta. Galileo aceptó, pero en su interior la batalla apenas comenzaba. Regresó a Florencia, aparentemente calmado. Sin embargo, continuó escribiendo, experimentando y observando. Sus notas personales de esos años revelan una tensión creciente. En un fragmento fechado en 1617, escribe: «He visto más allá del sol, y lo que vi no puede ocultarse. Quisiera callar, pero el cielo me obliga a hablar». En su vida privada, la distancia con sus hijas le pesaba. En el convento de San Mateo de Arcetri, Sor María Celeste se convirtió en su consuelo espiritual. Le enviaba cartas llenas de ternura, rezando por su salud y por el perdón de sus enemigos. Galileo respondía con humildad, llamándola «mi estrella más brillante».
En 1623, un giro inesperado pareció favorecerlo. Fue elegido Papa Urbano VIII, antiguo admirador suyo cuando aún era cardenal Barberini. Galileo creyó que había llegado el momento de reivindicar sus ideas. El nuevo papa lo recibió varias veces en audiencia, tratándolo con cortesía. Animado, Galileo comenzó a escribir su obra más ambiciosa, el Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, en el que un personaje defensor de la visión geocéntrica, llamado Simplicio, es ridiculizado con argumentos demoledores. El libro fue publicado en 1632 con aprobación inicial, pero pronto Roma ardió en polémicas. Los enemigos de Galileo insinuaron que el personaje de Simplicio era una burla del propio Papa. Urbano VIII, sintiéndose traicionado, ordenó detener la distribución del libro y mandó llamar a Galileo a Roma para ser juzgado por herejía. Tenía ya 68 años y sufría de artritis y ceguera parcial, pero obedeció. En abril de 1633 llegó a Roma, alojado bajo vigilancia en el Palacio del Santo Oficio. Durante semanas fue interrogado, presionado y amenazado con tortura. Los jueces querían que reconociera que había desobedecido las órdenes de 1616. El 22 de junio de 1633, en el convento dominico de Santa María sopra Minerva, se celebró la audiencia final. Galileo, agotado y enfermo, se arrodilló ante el tribunal y pronunció las palabras que sellarían su destino. Abjuro, maldigo y detesto los errores de que la tierra se mueve. Fue condenado a arresto domiciliario de por vida y su obra prohibida. Sin embargo, una leyenda persiste. Al levantarse, habría susurrado entre dientes las palabras más desafiantes de la historia de la ciencia. Eppur si muove, y sin embargo se mueve. No hay pruebas documentales de que lo haya dicho en ese momento, pero su espíritu rebelde sugiere que pudo haberlo pensado, aunque el miedo lo obligara a callar. Tras el juicio, Galileo fue confinado en su villa de Arcetri, cerca de Florencia. Desde allí mantenía correspondencia con sus discípulos y con su hija María Celeste, quien le enviaba medicinas y consuelo. Pero en 1634 la tragedia lo golpeó. Su hija murió repentinamente de fiebre. Esa pérdida lo devastó. Durante las noches siguientes, según las notas de un sirviente, Galileo solía salir al jardín con los ojos vendados, ya casi ciego, y miraba al cielo, por costumbre. Murmuraba oraciones y fórmulas, como si aún midiera el universo con el alma. En una carta escribió: «Si mis ojos ya no ven el cielo, que el cielo vea en mí la verdad que busqué». Incluso en la oscuridad, continuó trabajando. Dictó su último libro, Discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias, donde resumió toda su investigación sobre el movimiento y la materia. El texto fue publicado clandestinamente en 1638 en Holanda, fuera del alcance de la Inquisición. Galileo murió el 8 de enero de 1642 en Arcetri, a los 77 años, el mismo año en que nacería Isaac Newton, quien heredaría su legado y convertiría sus principios en leyes universales. Galileo Galilei pasó sus últimos años en su villa de Arcetri, aislado pero no derrotado. La Inquisición lo vigilaba y solo podía recibir visitas con permiso especial. Sin embargo, sus discípulos más fieles, Vincenzo Viviani y Evangelista Torricelli, acudían en secreto para escuchar sus ideas y anotar sus palabras. A través de ellos, su pensamiento sobreviviría. Galileo ya estaba casi ciego, pero su mente seguía clara. Dictaba largas reflexiones sobre el tiempo, el movimiento y la música del universo. En una de sus últimas notas escribió: «El alma tiene su propio telescopio, y aunque el cuerpo se apague, el espíritu sigue observando». A menudo se decía que por las noches, cuando el viento soplaba entre los cipreses, el anciano sabio hablaba solo en voz baja, mencionando nombres de estrellas que nadie más podía ver. Su sirviente, Giovanni, escribió años después que algunas noches Galileo se despertaba sobresaltado, afirmando haber escuchado un murmullo de campanas en el cielo, como si el cosmos le hablara. En 1637 perdió la vista por completo.
Muchos creyeron que ese sería su final intelectual, pero fue entonces cuando dictó su obra más profunda, los Discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias. Allí reunió las leyes que describían cómo caen los cuerpos, cómo se mueven los proyectiles y cómo vibra el sonido. Fue un testamento científico y filosófico, escrito con serenidad y sabiduría. 3 años después, el 8 de enero de 1642, Galileo Galilei murió en paz, en su cama, a los 77 años. Según el relato de su discípulo Viviani, antes de expirar, levantó una mano temblorosa y susurró: «Luce eterna, aprimi le stelle. Luz eterna, ábreme las estrellas». Su cuerpo fue sepultado discretamente en el cementerio de Santa Croce en Florencia, en una pequeña capilla lateral, sin monumentos, porque la Iglesia aún lo consideraba un hereje. Sin embargo, sus discípulos juraron que algún día su maestro descansaría donde merecía, junto a los grandes de Italia. Casi un siglo después, en 1737, la Iglesia permitió que sus restos fueran trasladados al altar principal de Santa Croce, frente a la tumba de Miguel Ángel. Pero durante esa exhumación ocurrió algo extraño. Los trabajadores descubrieron que faltaban algunos huesos. Uno de sus admiradores, el abad Giovanni Capponi, había tomado 3 dedos y un diente del cuerpo antes del traslado, considerándolos reliquias de un mártir de la razón. Durante siglos, estos restos circularon en secreto por colecciones privadas. Uno de los dedos fue redescubierto recién en 2009, dentro de un frasco de vidrio, conservado en un museo florentino. La inscripción decía: «El dedo que señaló el cielo». Pero los misterios no terminan allí. En los archivos de la Inquisición, hallados en el siglo XIX, existe un documento con una anotación curiosa del cardenal Bellarmino. «El florentino no blasfema, pero mira demasiado». Algunos historiadores interpretan esto como una referencia a una sospecha más profunda, que Galileo, en sus observaciones, habría descrito fenómenos que la Iglesia no estaba preparada para aceptar. Entre sus papeles personales se encontró un dibujo enigmático, un círculo dividido en 4 partes, con símbolos planetarios y un ojo en el centro. No se sabe si era un simple diagrama astronómico o una representación esotérica de su visión del cosmos. Lo tituló «La armonía de la visión». Sus discípulos, especialmente Torricelli, consideraban que Galileo no solo había abierto los cielos a la ciencia, sino que había tocado los límites del misterio. Torricelli escribiría en 1644: «Galileo vio más que las estrellas. Vio que la razón humana es también una forma de fe». Con el paso de los siglos, el nombre de Galileo se convirtió en sinónimo de verdad, razón y valentía. Fue llamado el padre de la ciencia moderna, pero también el mártir del conocimiento. Su método de observación, duda y demostración cambió para siempre la forma en que el hombre se enfrenta al universo. En 1992, tras 359 años, el Papa Juan Pablo II reconoció públicamente que la Iglesia había cometido un error al condenarlo. Aquel gesto cerró una herida que había durado generaciones. Hoy, en Florencia, su tumba es visitada por miles de personas que dejan notas, relojes y dibujos de estrellas. Algunos turistas aseguran que al caer la tarde, la luz del sol que entra por los vitrales parece iluminar directamente su efigie de mármol, como si el universo todavía le guiñara el ojo. Y quizá, en algún rincón del cosmos, entre las lunas de Júpiter que él descubrió, siga resonando el eco de su voz, repitiendo en silencio las palabras que marcaron su destino. Eppur si muove, y sin embargo se mueve. Así termina la historia de Galileo Galilei, el hombre que desafió a los cielos y a la autoridad, pero nunca a su propia conciencia. Desde una lámpara oscilando en una catedral hasta las lunas de Júpiter girando en la oscuridad, su mirada cambió la forma en que entendemos la realidad. Fue acusado, silenciado y condenado, pero su voz atravesó los siglos, porque cuando alguien se atreve a mirar más allá de lo permitido, deja una huella que ni el tiempo ni el miedo pueden borrar. Si te ha gustado esta historia,
No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este video para que más personas conozcan las vidas de quienes iluminaron el mundo con su curiosidad. Nos vemos en el próximo viaje al pasado, donde la historia vuelve a respirar.